Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Somos Telediario, transmitiendo como siempre desde la ciudad de Guatemala en esta ya fría semana de enero. Sí, el tiempo ha cambiado, es importante que usted se abrigue muy bien, sobre todo en las mañanas. Vamos a comenzar con los titulares. Capturan a militares retirados señalados por violaciones a derechos humanos. Uno de los detenidos es Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Exministros Jorge Villavicencio, Luis Monterroso y Carlos Contreras, denunciados por supuestas irregularidades en pactos colectivos en el Ministerio de Salud. Ministerio Público pide 828 años de cárcel contra Marvin Montiel, alias El Taquero, por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés. Sueño americano llega a su fin para familias guatemaltecas que retornaron al país después de ser detenidos en redadas. Deserción escolar aumentó en 2015. Según datos del Ministerio de Educación, más de 190,000 estudiantes dejaron las aulas. Partidos políticos eligen curules que ocuparán para la próxima legislatura. Esta noche le diremos cómo fueron distribuidos los espacios en el Congreso de la República. Preocupación a nivel internacional por prueba norcoreana de bomba de hidrógeno. Y en el deporte, Ana Sofía Gómez inicia preparación para clasificatorio a Juegos Olímpicos 2016. Varios militares retirados fueron capturados, señalados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Uno de los detenidos es Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército. Años después del conflicto armado interno, el Ministerio Público concretó la captura de exmilitares por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas y delito de lesa humanidad. Investigaciones revelan el hallazgo de varias fosas con 557 osamentas humanas, la mayoría con muertes con prácticas militares, como impactos de bala en el cráneo o estar atados de pies y manos. Al momento han sido identificados 97. Hemos ubicado a familiares de ellas, quienes nos han proporcionado el lugar y la fecha cuando sus familiares desaparecieron. Y esto es lo que nos permite a nosotros vincular a los oficiales que el día de hoy fueron aprehendidos. Tras 29 allanamientos en Alta Verapaz y Guatemala, con la participación de más de 400 agentes policiales y fiscales, se concretó la captura de 14 personas, en su mayoría integrantes de la Zola Militar número 21, instalada en Alta Verapaz. Entre los capturados figuran el exministro de Gobernación Bayros Marrientos y el hermano del expresidente de la República, Romeo Lucas García. En cuanto al señor Benedicto Lucas García, pues él figuró durante el año 81, 83, 81, a principios del 82, como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Entonces él tenía el mando sobre los distintos comandantes de las distintas zonas militares. Autoridades del Ministerio Público admiten que existen varias órdenes de aprehensión pendientes de concretar por este caso, que partió de una sentencia de 2012 y una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas basadas en masacres registradas entre 1981 y 1988. Telediario, información actual. Los militares retirados detenidos fueron llevados a la torre de tribunales para conocer los motivos de su detención. Y todos fueron enviados a prisión provisional a Mariscal Zavala a la espera de rendir su primera declaración. Manuel Benedicto Lucas García es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre 1978 hasta 1982 ocurrieron varias masacres. Hermano de Lucas García, quien fungió como presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982. Benedicto Lucas García nació el 24 de agosto de 1932 en Alta Verapaz, departamento de Cobán. Ingresó a las fuerzas militares del país y desde el año 1980 ya formaba parte del Comando Especial del Ejército y es señalado de ordenar varios actos contra la población indígena según informes de la recuperación de la memoria histórica REMI.
Benedicto Lucas recibió entrenamiento militar en Saint-Cyr, establecimiento de instrucción en Francia, cuyo lema es "Se instruye para vencer". En los años de 1978 hasta 1982, fungió como jefe mayor del ejército, donde supuestamente habría planeado una estrategia para reprimir que habría cobrado la vida de un aproximado de 200,000 guatemaltecos y de arrasar con 400 comunidades y las pertenencias de los descendientes indígenas quemadas, al igual que los sembradíos, cosechas y animales caseros. Se le señala además de haber sido junto a Romeo Lucas los autores intelectuales de la quema de la Embajada de España cuando era ocupada por indígenas y el mismo embajador de la sede. Telediario, información actual. Dentro de los militares retirados señalados por el Ministerio Público se encuentra Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado electo. El caso en contra de exmilitares podría tener repercusiones en la integración de la próxima legislatura, ya que el Ministerio Público ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia un antejuicio en contra del diputado electo Edgar Ovalle por su presunta responsabilidad como miembro del Ejército durante varias masacres. Ante tal situación y realizando un análisis de los hechos denunciados, se puede determinar la posibilidad de la existencia de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado pudo haber participado en hechos constitutivos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Con el riesgo de perder su derecho de inmunidad tras haber ganado el cargo en las elecciones, Ovalle espera la decisión de la Corte para enfrentar un juicio que le podría costar su escaño. Que se haga el procedimiento legal y que no retuerce en la justicia. ¿Nunca se enteró usted de Pues la realidad es que yo nunca me enteré de nada de eso. Específicamente, ¿en qué años estuvo usted en este destacamento? Estuve 3 meses ahí en Cobán, en el año, creo que es 83. Por su parte, autoridades del Congreso admiten que esperarán lo que resuelvan las instancias judiciales ante la vinculación del diputado a una semana de prestar juramento en el cargo. Telediario, información actual. Cambiamos ahora de tema. Para prevenir que se registre violación a los derechos humanos durante la realización de los famosos bautizos en la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de Derechos Humanos realizó una visita a esta casa de estudios. El próximo 8 de enero se reinician las actividades en la Universidad de San Carlos y con ello los famosos bautizos en las diferentes unidades académicas. Para prever que no se violenten los derechos de los estudiantes de primer ingreso, la Procuraduría de Derechos Humanos mantiene reuniones con autoridades de esa casa de estudios. Es importante que las autoridades tomen medidas para verificar, digamos, a las personas que se vinculan a este tipo de actividades que se sabe que muchas veces son ajenas a la universidad, incluso hay cobros que de forma ilegal se dan precisamente para participar en el bautizo y no se sabe a dónde van a parar estos recursos y en ese sentido hay responsabilidad por parte de las autoridades. Y en el caso de las asociaciones, digamos, hay ya facultades y escuelas que han tomado otro tipo de medidas o actividades. En el 2015, la Procuraduría recibió 10 denuncias colectivas de diferentes facultades, pero solo una se encuentra en el Ministerio Público. El hecho del bautizo no es malo, digamos, porque es la bienvenida que se da a los estudiantes de primer ingreso. Sin embargo, las prácticas o conductas que atentan contra la dignidad de los estudiantes es el problema que se ha venido dando. ¿Qué quiere decir esto? Se ha ejercido violencia física, violencia psicológica, hay agresiones. En el 2015, las autoridades de la Universidad de San Carlos se pronunciaron repudiando los bautizos, imponiendo sanciones a los estudiantes que hicieran estas actividades, violentando los derechos de otros. Telediario, información actual. Datos preliminares del Ministerio de Educación revelan un incremento en la deserción escolar durante el año 2015. Las principales causas, según el informe del Ministerio, son la desnutrición y también la falta de maestros. La deserción escolar es la situación en la que el alumno, después de un proceso educativo regular, decide alejarse de la escuela. Estadísticas preliminares del Ministerio de Educación revelan que 196.828 estudiantes en todos los niveles abandonaron la escuela en el 2015. Los niños se aburren de estar en la escuela porque no tienen más que eso. El maestro no puede hacer milagros ni ser un mago de estar atendiendo 5 o 6 horas a los niños sin que esos tengan la recreación de educación física, de educación musical y de las otras artes.
Según el análisis del titular de la cartera, la deserción se incrementó en un 8% comparado con el 2014. Los registros dan cuenta que en nivel preprimaria, 16.249 alumnos se retiraron. En primaria, 82.128 estudiantes. Ciclo básico, 58.851. Ciclo diversificado, 34.013. Y en primaria de adultos, 5.587. Hacia un total de 196.828 estudiantes que abandonaron la escuela. Sí, la escasez de recursos, la lejanía de los centros educativos actualmente de las comunidades más alejadas, sobre todo en el área rural, la migración interna que se da o migración por trabajo. Y el sistema educativo aún no es capaz de lograr incorporar de nuevo a estos alumnos. Cuesta mucho que un porcentaje ingrese o reingrese el siguiente año. Buscan trabajo en la calle y ya no regresan a la escuela. Telediario, información actual. Debido a que los diferentes centros educativos públicos de Santa Catarina Pinula fueron utilizados como albergues para las familias que perdieron su vivienda y familiares en el Cambrai 2, y que el ciclo escolar dará inicio el próximo viernes 15, las diferentes cooperativas prestarán sus instalaciones con el objetivo de que los estudiantes no se queden sin iniciar el ciclo escolar. Además, el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, confirmó que para este año se iniciará la construcción de un centro educativo en el proyecto Mi Familia Querida, el cual brindará la educación para los niños y niñas de las familias beneficiadas con su vivienda. A través de chapintv.com nos puede seguir por la internet. Ya volvemos, vamos a una pausa. Quédese. Seguimos informando esta noche aquí en Telediario Emisión Estelar. Familias migrantes que fueron capturadas mediante redadas el pasado fin de semana en Estados Unidos ya retornaron a nuestro país, Vanessa. Y según Cancillería, las personas habían sido notificadas con anterioridad sobre su situación migratoria. Este miércoles arribó a Guatemala el avión procedente de Estados Unidos, en cuyo interior viajaban 14 personas que fueron detenidas en operativos del fin de semana por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, luego que por orden de un juez se les otorgara la deportación final por haber ingresado entre los años 2014 y 2015. Para ser exactos, 4 unidades familiares, 4 madres con sus 10 pequeños hijos que tenían una orden final de deportación. ¿Qué significa esto? Son personas que habían ido a un proceso legal en Estados Unidos y que habían agotado todas las instancias y que al final pues obtuvieron una orden final de deportación. Estas familias son originarias de San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán, y entre ellas hubo quien pagó a un traficante de personas hasta $14,000 para buscar el sueño americano junto a sus hijos. Sin embargo, historias como estas podrán repetirse, pues según los registros existen más guatemaltecos con orden de deportación definitiva. Es un aproximado de entre 275 y 300 personas guatemaltecos los que tienen una orden de deportación final, guatemaltecos que ingresaron entre 2014 y 2015 a Estados Unidos. Telediario, información actual. Representantes de la Oficina de Migración y Aduanas aseguran que las detenciones de migrantes se dan sin violencia física y se toman los procedimientos establecidos. Pero sí te puedo asegurar que todo el mundo se trata con respeto, con dignidad, con humanidad. Para nosotros es importante aplicar la ley, pero aplicar la ley de una forma justa, de una forma humana, y eso es lo que nuestros oficiales hacen y nuestros agentes hacen. Es muy, muy importante para nosotros y por eso le enfatizo, no es simplemente cumplir la ley, pero salvar vidas y probablemente evitar que una persona se ponga en las manos de estos coyotes que no le interesa la vida de ellos, solo le interesa el dinero. Hablamos siempre de este tema y es que en la primera semana de 2016 Estados Unidos ha enviado alrededor de 250 migrantes deportados. Tan solo 6 días han transcurrido del nuevo año y las acciones de deportación de migrantes por parte de Estados Unidos se han puesto en marcha en los últimos días. De acuerdo al registro de la Dirección General de Migración, tan solo el 5 y 6 de enero han ingresado al país casi 250 personas en vuelos distintos, procedentes de Los Ángeles, Texas, Carolina del Norte, entre otros estados. En ese mismo registro, Migración da cuenta que el 2015 concluyó con 31,000 deportados en todo el año, mientras que en 2014 fueron más de 50,000. No obstante, para el presente año se tiene la proyección que la cifra de expatriaciones se mantengan similares a las del año pasado. Telediario, información actual.
Para esta semana se tenía previsto iniciar con el plan piloto que trasladaría a México a migrantes cubanos varados en Costa Rica desde hace algunos meses. Sin embargo, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo que su homólogo de aquel país se comunicó con él para notificarle que la Organización Internacional para la Migración no contaba con el tiempo suficiente para echar a andar el plan, pues aún están en pláticas con la aerolínea que trasladará a los cubanos, por lo que se espera que en los próximos días exista una nueva comunicación. Vamos ahora a noticias internacionales con Vanessa Meléndez. Que ocuparán en la próxima legislatura allá en el Congreso. Y en la siguiente nota le informamos precisamente cómo fueron distribuidos los espacios. Al menos 84 caras nuevas tendrá la octava legislatura en el Congreso de la República, con la llegada de diputados recién electos por 14 partidos políticos, los cuales se sumarán a los reelectos que tomarán sus respectivas curules el 14 próximo. Los escaños han sido distribuidos por decisión de cada uno de los representantes de las agrupaciones y quedaron de la siguiente manera. El partido líder, con el color rojo, ocupará la parte superior del hemiciclo. La Unidad Nacional de la Esperanza, con 32 diputados, la parte media izquierda, seguido del partido Todos, con 18 diputados en la parte baja del mismo lado. En tanto, el Partido Patriota, con 18 integrantes, tendrá la parte media del lado derecho, mismo espacio que ocuparán el partido FCN con 11 diputados, Encuentro por Guatemala y USN con 7, Convergencia y PAN con 3, Fuerza con 2, WINAC y URNG con 1, mientras la parte baja será ocupada por el partido Viva y Creo Unionista con 5 legisladores. Sin embargo, se prevé una repartición de curules del partido líder para conformar el bloque pro-progresista y de la bancada patriota para el bloque Movimiento Reformador. Los espacios están ya destinados a cada agrupación política. Se ha llegado al consenso para que así se pueda distribuir lo que son las curules dentro del hemiciclo parlamentario. Esto después de haberles propuesto ahí sí que 3 opciones, entonces se llegó a votación como debe de ser, como mejor dicho, así es aquí en el Congreso, que todo es a nivel de votación y que la distribución de curules y de espacios dentro del hemiciclo ya quedó distribuida y entonces así que cualquier asunto interno que ellos puedan hacer a nivel partidos ya será, como repito, asunto interno. A la sesión preparatoria que se desarrolló en el Salón del Pueblo en el Palacio Legislativo se presentaron representantes de cada agrupación electa. Sin embargo, no se han definido los jefes y subjefes de bloque, mismos que deben estar seleccionados al igual que los aspirantes a la Junta Directiva antes del día de transmisión de curules. Telediario, información actual. Y en la sesión preparatoria que se realizó en el Congreso se afinaron detalles de la agenda que se desarrollará el próximo 14 de enero, cuando tomará posesión la octava legislatura. Se dio la información a los que vinieron hoy como nuevos partidos políticos y a los partidos reelectos de cómo va a ser todo el ceremonial, toda la logística para el día 14, porque pareciera que es simple, pero no, hay muchos asuntos que hacer. Cabalmente para que estuviera la información y que de esa manera todo sea de la manera más expedita y además que no haya ningún inconveniente para el día de la toma de posesión. Y precisamente durante la sesión solemne por cambio de autoridades en el Congreso de la República se incluirá un punto de agenda en el que se rendirán honores a diputados que fallecieron en la actual legislatura. En efecto, la Comisión Permanente, dentro del programa que se tiene para el 14 de enero, al asumir la octava legislatura, lo que se pretende es tener un minuto de silencio también por aquellos diputados que fallecieron en la investidura que tenían como diputados. Está la diputada de Quiché, Catarina Pastor, está el diputado de Jalapa, Don Armindo, está el diputado de Alta Verapaz, Valentín, y nosotros creemos que es importante hacer un reconocimiento a aquellos que no concluyeron la séptima legislatura y que lamentablemente fallecieron dentro de la investidura que tenían como diputados. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, afirma que son muchos los retos y desafíos que le esperan al nuevo gobierno, sobre todo a quien le sustituya en el cargo. El Ministerio de Relaciones Exteriores está ya listo para poder hacer la transición. De hecho, el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez realizó con coordinación con todos los directores generales toda una matriz que contiene los temas de política exterior,
de índole bilateral, multilateral, de índole consular, migratorio, jurídico, en fin, todos los temas que abarcan a la Cancillería, y estamos pues prácticamente ya preparados para entregar al nuevo gobierno, al nuevo canciller, todos los temas pues sustantivos que el ministerio lleva. Así que estamos prácticamente listos. El Ministerio Público y la CICIG buscan a un colaborador eficaz en los casos de corrupción del Seguro Social, quien mantenía presuntamente comunicación con las antiguas autoridades, y el empresario Gustavo Alejos, quien supuestamente tenía comunicación con las antiguas autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y con el empresario Gustavo Alejos, y sabía de las negociaciones que hicieron para comprar medicina a cambio de un beneficio económico, fue llevado a tribunales. Se le procesó por asociación ilícita y se supo de manera extraoficial que era Germán Alonso Ramírez, representante legal de la empresa Mederi, que estaba a nombre de Juan Pablo Muralles. Sin embargo, el Ministerio Público pidió la reserva del caso. Los casos, cuando se decreta la reserva, es en virtud de que, o para determinada diligencia, porque se podría entorpecer el descubrimiento de la verdad con la publicidad. Por otro lado, la juez citó a los vinculados a caso negociadores de salud, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, de caso Pisa, y Francisco Bocaletti, de caso Chiquimula. Dos de ellos dijo no importarles porque son inocentes. Hombre, es injusto, yo me siento en paz porque no debo nada, estoy tranquilo. Espero crecer más y madurar más espiritualmente. ¿Ser amigo de Gustavo? ¿Perdón? ¿Aún confía en recuperar su libertad? Por supuesto, yo soy libre, estoy bien, yo me siento bien, estoy bendecido. ¿Ser amigo de...? No. Telediario, información actual. Gustavo Alejos, empresario y exsecretario presidencial señalado de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por negociaciones con altos mandos de la entidad, informó que sin razones Presidio los cambió de cárcel la noche de este pasado martes. El traslado fue de la cárcel de Mariscal Zavala a Pavoncito. Según dijo el procesado, estará solicitando de nuevo regresar a Mariscal Zavala porque el lugar a donde fue llevado, según él, es peligroso, aunque sí confirmó que está aislado de los demás privados de libertad. La Municipalidad de Guatemala informa de trabajos realizados en diversas zonas de la ciudad. Este año 2016 con la misma mística que el alcalde Álvaro Arzul inyecta a todos los frentes de trabajo, más de 900 frentes de trabajo distribuidos en toda la ciudad al servicio de los 365 días del año. Los elementos de Limpia y Verde que se encargan de la limpieza de toda la ciudad, el Transmetro, el único transporte municipal, va a seguir operando de la misma forma al servicio de todos los vecinos que lo utilizan. La Policía Municipal de Tránsito en el monitoreo del tránsito con estas pantallas que verifican el tránsito y poder seguir desarrollando proyectos con la Dirección de Obras, pasos a desnivel, proyectos que se están realizando. Se continuará con estos talleres técnico-productivos que se le dan a los vecinos de la ciudad capital para aprender manualidades, confección, jardinería, arrancando este 2016 con toda la fuerza, toda la energía de la Municipalidad de Guatemala y de los vecinos de la De regreso con más noticias, los escándalos en el Ministerio de Salud continúan. Las actuales autoridades informaron sobre anomalías encontradas en administraciones pasadas. Y es que las irregularidades están relacionadas con los pactos colectivos suscritos en esa cartera. Según autoridades de salud, más de 1.600 millones de quetzales al año destina el ministerio para pagar más de 29 beneficios a trabajadores sindicalizados a través del pacto colectivo. La cartera pidió a la Procuraduría General de la Nación que hiciera la revisión y estas fueron las consideraciones. Los ministros de Salud Pública y Asistencia Social que negociaron y suscribieron el pacto en referencia y su adendo no observaron las normas analizadas, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, derecho de igualdad y equidad y otras normas del marco jurídico. Son más de 40,000 trabajadores afiliados al sindicato que aparentemente reciben los beneficios, para los que la cartera destina más del 30% de sus recursos anuales. Pero si el pacto es una ley con todas sus legalidades, ¿qué acciones proponen las autoridades? Una de las acciones que podrían es suspenderlo. No sé, denuncia, nulidad, inconstitucionalidad, no sé, habrán algunas que los abogados van a determinar. Los trabajadores por su lado manifestaron. En cuanto a la amenaza que él está haciendo de llevar a la Corte de Constitucionalidad, eso ha estado en la Corte de Constitucionalidad y ya la Corte ya le respondió una vez al ministro Monterroso
El ministro reconoció que uno de los problemas en el sistema de salud pública es que los montos salariales de varios empleados son muy bajos, por lo cual una reestructuración o reforma de los sueldos podría ser la solución para evitar el pago de algunos bonos. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Los exministros Jorge Villavicencio, Luis Monterroso y Carlos Contreras fueron denunciados por supuestas irregularidades en el Ministerio de Salud. Vamos con Milton Jack, que tiene los detalles a esta hora de la noche en la unidad móvil. Adelante, Milton. Andri, gracias por el cambio. Muy buenas noches para cada uno de nuestros televidentes. Desde la calzada Roosevelt les saludamos. Y es que por encontrarse algunas irregularidades en una de las negociaciones que se realizó precisamente durante el 2013 y 2014, en un pacto colectivo que se estableció en el Ministerio de Salud, se conoció que la Procuraduría General de la Nación interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de 3 exministros, 2 de la cartera de Salud, Jorge Villavicencio y Luis Monterroso, asimismo como el ex titular de la cartera de Trabajo, Carlos Contreras. A los implicados se les indica del delito de abuso de autoridad, pero será la misma representante de la Procuraduría General de la Nación quien nos dé más detalles al respecto. Que negociaron y suscribieron el pacto y el adendum y los que lo homologaron. ¿Por qué? Porque, como les expresé anteriormente, violentaron, incumplieron con normas constitucionales expresas, con normas presupuestarias, con normas propiamente de la ley de sindicalización, con normas del organismo ejecutivo, normas de la ley del organismo judicial y otras normas. Aquí no solo hay abuso de autoridad, aquí también hay un incumplimiento de normas, de todo tipo de normas, y eso lo hacemos ver en el dictamen. Así que será el Ministerio Público quien inicie la investigación del caso, será el Ministerio Público quien va a determinar cuáles son los delitos en los que hubieran podido incurrir estos funcionarios públicos, y a través de esa investigación ya se determinará en un juicio cuáles serán las responsabilidades de estos grupos. Ahora la Procuraduría General de la Nación recomienda a las próximas autoridades de las carteras involucradas que se pueda volver a analizar precisamente y renegociar un nuevo pacto colectivo, ya que no se cuenta con los recursos económicos para poder pagar algunos bonos. Este es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Andri, regresamos contigo a los estudios centrales. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton Jack, a ustedes en la unidad móvil. Continuamos con más. Médicos denunciaron el retraso en el pago salarial de más de 600 trabajadores de renglones temporales, entre ellos más de 70 médicos. Así que advierten que si no les pagan, convocarán a asamblea para analizar las medidas. Más de 870 trabajadores del Ministerio de Salud de renglones 029, 182 y 189 denuncian atraso en el pago salarial de diciembre, dentro de los que se incluyen 70 médicos del Hospital Roosevelt. Seguimos siempre también con la inconformidad debido a que el pago de noviembre se hizo efectivo hasta el 7 de diciembre. Entonces, nuestra inconformidad es por eso. De no recibir respuesta, los galenos analizarían nuevamente convocar a asamblea, donde podrían acordarse algún tipo de medidas. Por su lado, autoridades de la cartera indicaron: hechas en tiempo, y en este momento estamos únicamente a la espera que se asignen los recursos que ya fueron trabajados desde esta dependencia. Los médicos esperan que se cumpla el compromiso de efectuar los pagos entre el miércoles y jueves. Telediario, Información Actual. Mientras tanto, los médicos del Hospital Roosevelt aseguran seguir trabajando con carencias y desabastecimiento de medicamentos e insumos. Aún seguimos sin el abastecimiento adecuado, pero sí se nos indicó por parte de las autoridades que sí recibieron la cuota que se habían comprometido, no el total, ¿verdad? Pero sí en parte, y eso de alguna forma compensó la problemática, y aunque solo se logró pagar parcialmente la deuda a los proveedores, pues los proveedores hasta el momento pues fueron anuentes y sí le han inyectado recursos al hospital, ¿verdad? No para proveernos un periodo de 3 meses, sí, por supuesto, pero sí hemos podido trabajar.
por la red de internet. Estamos a través de chapintv.com. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Marín, alias El Taquero. El presunto narcotraficante y su organización son señalados de dar muerte a 15 nicaragüenses y un holandés. La presunta red de sicarios del narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, podrían pasar desde 8 hasta 836 años de prisión si son encontrados culpables de asesinar a 15 nicaragüenses y a un holandés, según lo refirió el Ministerio Público. Y estos hechos relacionados inicia precisamente el 8 de noviembre del 2008, tras el hallazgo de un bus envuelto en llamas y cuerpos calcinados de 16 personas. Este hallazgo, que evidentemente se puede observar, es un hecho despiadado, porque no se tuvo la mínima piedad de la vida de estas personas. El principal señalado dice que no ha terminado el juicio y que no teme el veredicto del tribunal. Sin embargo, previo a darse a conocer cuánto solicitó el Ministerio Público, se le complicó la salud. Aún no se han pronunciado los abogados, hay que esperar que la defensa pues se pronuncie y ya vemos, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente? Bien, bien, muy tranquilo. ¿No importa la sentencia que pudiera dar? Yo soy inocente e igual, todo se hará en su momento. Este jueves continuará la diligencia para que concluya la petición de los acusadores y el tribunal delibere el fallo. Telediario, información actual. Continúa la inseguridad y el reporte de miles de guatemaltecos quienes se quejan del mal servicio de transporte público. Por su parte, empresarios mostraron su inconformidad por el monto del subsidio, el cual consideran insuficiente. Inconformidad muestran los representantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, Asopagua, en cuanto al monto de aprobación del presupuesto para el subsidio que se destinó para este año, que es de 35 millones de quetzales, el cual califican de insuficiente para cubrir los fondos a los prestadores del servicio, y esto podría repercutir que en los próximos meses se pueda dar un incremento de hasta 5 quetzales al costo del pasaje. El costo del pasaje sería un incremento de 5.50 por persona. Ese sería el costo del pasaje, el cual estamos seguros que el nuevo gobierno no va a permitir seguir lastimando más al usuario. Ante esta situación que perjudica los bolsillos de los guatemaltecos que utilizan el servicio, exigen al organismo ejecutivo que realice una ampliación presupuestaria para que se pueda dar cobertura mensual de 35 millones y en total sean 420 millones para el presente año. El techo presupuestario para el subsidio del transporte urbano 2016 quedó en 35 millones de quetzales, mismo que es insuficiente. Detallan que el incremento al pasaje que se implementaría es en base a un estudio de la USAC, el cual dio como resultado el monto si el pago de dicho subsidio no llega. Telediario, información actual. Un nuevo ataque armado se registró contra una unidad del transporte urbano. El hecho ocurrió en la zona 6 de la ciudad capital. Súbitamente el recorrido que realizaba una unidad de la Ruta 83 fue interrumpido en los proyectos 410 en la zona 6 capitalina. En el ataque 2 personas resultaron heridas, Eduardo Antonio González de 24 años, ayudante de la unidad, y el pasajero Walter Enrique Juárez Batres de 26 años, quienes fueron trasladados por socorristas al Hospital San Juan de Dios. En el lugar del ataque permanecía la unidad y sobre la cinta asfáltica múltiples casquillos de arma de fuego y una gorra supuestamente propiedad de uno de los atacantes. Vecinos manifestaron su indignación y temor ante estos ataques. Estamos aquí de seguridad, porque ya mucho. De aquí ya nosotros ya solo no podemos salir y ya realmente no podemos salir porque imagínese usted que ahorita la camioneta acaba de salir del parque y ¿va? Eso es lo que nosotros pedimos, seguridad. Sí. Realmente con miedo salimos y ya, entre veces ya ni ganas da de montar camioneta aún.
De acuerdo con representantes de la Defensoría de Usuarios del Transporte Público, este es el primer ataque en 2016. El año pasado dejó como saldo 250 personas fallecidas en distintos ataques, entre los que se encuentran pilotos, ayudantes y usuarios. Telediario, información actual. Cambiando de tema, fieles católicos participaron en el tradicional rezado en conmemoración a la Inmaculada Concepción de María. Las actividades que se llevan a cabo en honor a la Inmaculada Concepción cierran justamente aquí, un 6 de enero, en la iglesia La Divina Providencia, con una Eucaristía, para más tarde la salida de una procesión. Antes de que la ciudad de Guatemala viniera aquí, de la antigua aquí, ya aquí en este barrio del Guarda, ellos sacaban este rezado de la Virgen Inmaculada, por eso no se ha podido romper esa tradición bicentenaria. La actividad es considerada como una tradición que se mantiene vigente y que a la vez aumenta la fe popular. Es la tradición de uno con año venir a ver a la Virgen Santísima, ¿verdad? Comerciantes de veladoras consideran que actividades como esta contribuyen a mejorar su economía. Para nosotros es un incremento, ¿verdad?, a nuestra situación económica que estamos viviendo. La diversidad culinaria es otra de las características propias del rezado. Estamos esperando con garnachas, buñuelos, molletes, tortilla de harina, caldito de gallina, pepián, ponche de leche, de fruta, chocolate, buñuelitos, molletes. Ofrecemos churros, plataninas, chicharrines y poporopos, que es lo típico de aquí, ¿verdad? Y de esa manera, con oraciones, cánticos y la salida de la tradicional procesión, los guatemaltecos aquí en el barrio Guarda Viejo celebran una vez más el Día de Reyes. Con imágenes de Alfredo Catalán, reportó Edgar Quiñones para Telediario, información actual. Así nos despedimos aquí en Telediario, emisión estelar esta noche. Recuerde, mañana a las 6:15 de la mañana tiene una cita con nosotros. Gracias por su fiel compañía y preferencia. Buenas noches. Pásela bien.